andamos en esa tibieza espiritual. Pero debemos de definirnos si vamos a ser fríos o calientes. Porque si andamos en esa tibieza, déjeme decirle, hermano, no vamos a llegar a ningún lado y el Señor no nos va a probar, nos va a descalificar. Y hay iglesias donde yo he visto que les enseñan cosas raras, cosas que no vienen al caso decirlas. Pero oiga, lo increíble de esto es que la misma iglesia se mezcla con el mundo. Yo me recuerdo que las vigilias se hacían de 6 de la tarde. A esta hora ya estaba predicando el segundo predicador. Y daban hasta las 3, 4 de la mañana. Y no era necesario ir en pijama. Era necesario solamente ir con un corazón dispuesto. No era necesario ir con una pijama. Es más, era tan buena la vigilia, pastor, de que ni siquiera cobijas llevaban los integrantes de la iglesia. Iban con un corazón contrito y humillado buscando al Señor para buscar ser aprobados delante del Señor. ¿Usted cree que con una pijama vamos a ser aprobados delante del Señor? ¿Usted cree que si vamos a una vigilia con pijama a hacer el ridículo, porque es así como yo lo veo, eso sería hacer el ridículo? ¿Usted cree que así nosotros vamos a ser aprobados delante del Señor? No, porque el Señor no se fija en eso, el Señor se fija en el corazón. Si tú vas dispuesto a una vigilia, el Señor te va a aprobar y vas a recibir cosas grandes, cosas increíbles, tu milagro lo vas a recibir. Pero si nosotros nos dedicamos a predicar una palabra totalmente recta, pura, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, ahí es donde vamos a encontrar los obreros aprobados por el Señor. Pero si predicamos una palabra totalmente desviada, donde les enseñamos cosas extrañas a los integrantes de la iglesia, no vamos a ver resultados en las personas. Por más que queramos, aquella persona va a seguir con sus problemas, el otro va a seguir en las drogas, la otra va a seguir en la prostitución, la otra va a seguir llegando a la iglesia en minifalda, la otra va a seguir llegando a la iglesia solo para ver si consigue novio, el otro va a llegar a la iglesia solo para ver si va a conseguir novia. Porque así es, pastor. Aquí es muy claro. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Cuando dice que los jóvenes sean prudentes, quiere decir de que le prediquemos a los jóvenes la sana doctrina, que no les enseñemos cosas extrañas a nuestros jóvenes. Y algo importante, palabra sana. Eso es lo que debe de predicar las iglesias hoy día. Los pastores, los integrantes, los líderes de las iglesias, de las diferentes células familiares. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence. Cuando llegamos en pijamas a una vigilia, estamos siendo avergonzados. Pero si llegamos bien presentados a una iglesia, las mujeres con su camisita bien bonita, que diga aquí, iglesia no sé cómo se llame, iglesia Punta de Lanza, iglesia no sé cómo se llame la iglesia. Y llegamos en pantalones y llegamos bien uniformados, los hombres con saco, una camisa manga larga, palabra irreprochable, y empezamos a predicar la palabra del Señor como tiene que ser, una palabra irreprochable, una palabra sana. De modo que el adversario empiece a avergonzarse poco a poco y se dé cuenta de que con los que está tratando no son obreros aprobados, sino que son
no son, que con los que está tratando el diablo se dé cuenta que son obreros aprobados por el Señor. Oiga, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Y es que definitivamente, cuando somos aprobados, el diablo no tiene por dónde. Trata y trata y trata y trata, pero no puede, porque ya ha sido aprobado. Hoy la pregunta es, ¿queremos ser aprobados por el Señor? ¿Queremos ser aprobados por el Padre nuestro, el Dios que está en el cielo? ¿O queremos ser aprobados por el mundo? ¿Queremos ser aprobados por el diablo? Porque es fácil. Si quieres ser aprobado por el diablo, yo me voy a una discoteca, a una iglesia. En una iglesia estamos permitiéndole al diablo que entre, mire, y que lleguen las mujeres y los hombres como les dé la gana. Es fácil ser aprobado por el diablo. Solamente voy a un bar y me tomo unas cuantas birras, como dicen los jóvenes. Me tiro el pucho de marihuana. Mas sin embargo, ser aprobado por Dios es difícil, es complicado, pero no es imposible, porque muchos lo han logrado. Los que estamos acá lo hemos logrado. Amén. ¿Cómo? Leyendo la palabra, arrodillándonos delante del Señor, predicando la palabra sana e irreprochable que le dice el apóstol Pablo a Tito, hermano Luis. Estamos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es lo que estamos tratando, hermanos, en esta noche. Pero en el verso 19 a mí me impacta esto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, y esto es lo que yo quiero, porque Pastor Ramón, ¿sabe quién tenía este sello? Pastor, ¿sabe quién tenía este sello? Lo tenía Satanás, Luzbel. Oiga lo que dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, ya no es. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El Luzbel allá en el tercer cielo se paseaba entre los querubines, entre los ángeles, entre los serafines, y era el ser más perfecto que Dios creó desde un inicio. Sin embargo, el sello de Dios se le quitó. Dios se lo quitó porque hubo transgresión, hubo infidelidad, hubo avaricia, hubo orgullo. Y por esa causa el Señor lo destituyó del trono en el cual Dios mismo lo tenía. Pero ese sello ahora lo tenemos nosotros. Y allá en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, oiga lo que nos habla. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Satanás caminaba con el Espíritu Santo, era la voz en el universo, pero ahora la voz de Dios somos nosotros, los que hemos creído en el Santo, que hace 2000 años vino al mundo y sacrificó su vida para nosotros, no para que andemos en discotecas cristianas, no para que andemos en vigilia de pijamas, no para que andemos en conciertos cristianos, no para que estemos escuchando música mundana tocando para Dios, no para que andemos en vigilia de disfraces. Es por esto, hermano, que también allá en Efesios capítulo 1, desde el verso 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero aquí nos dice nosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga pastor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos habla Timoteo aquí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el sello del Espíritu Santo, el cual nosotros predicamos, porque después de Cristo, Él lo prometió. Y en el libro de los Hechos, dice que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, aquellos 120 hombres fueron convertidos y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y todo mundo, desde Capadocia, desde el Ponto, de Frigia y de todos los lugares conocidos de el mundo, todos escuchaban a cada uno y todo mundo entendía lo que aquellos hombres estaban hablando, porque ese es el sello de lo que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de Cristo y ese es el mensaje que nosotros le traemos. Y como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Por eso allá en Timoteo también, en el capítulo 4, te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo peligroso cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y es, pastor, lo que está sucediendo actualmente. Esa es la situación por la que estamos nosotros aquí. Ese es el embrollo del asunto. Precisamente ese es, hermano. Esa es la palabra. Y oiga lo que dice, doctrina. pastor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas humanas. A las fábulas. Es increíble ver lo que está pasando y cómo se está moviendo en grupos en diferentes lugares del mundo. La doctrina de la palabra del Señor está siendo pisoteada. Así es. Está siendo completamente, diría yo, blasfemada. Cuando leemos la palabra y nos damos cuenta lo que ella nos demanda, nos pide, cómo Dios nos exige prácticamente por voluntad propia a nosotros, los que queremos seguir las pisadas del Maestro, los que no queremos vivir en este mundo tan lleno de porquería y de cochinada, como bien dice el apóstol Santiago, que cualquiera que haga amistad con este mundo se hace enemigo del Señor. Entonces, el mundo pasa y sus deseos y todo lo que hay, el deseo de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, que es lo que la humanidad busca, la humanidad que está sin Dios, anda buscando la vanagloria, es decir, la fama, que el nombre de ellos sea exaltado, y bueno, tanta cosa que vemos ahora por la noticia, por las redes sociales, todo lo que está moviendo. Pero hay algo muy importante de la palabra. El mismo Jesús dice ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, nos dice ahí claramente en el verso 14 del Evangelio de San Juan, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Vea que claro es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No pertenecemos ya a este planeta Tierra. Oiga bien, Carlitos, ya no pertenecemos más a este mundo. Con todas las cosas que el mundo ofrece para seducir, para atraer, para llamar la atención, el mundo no va a dejar nada bueno. No es que no lo disfrutemos, lo vamos a disfrutar a la manera de Dios, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que el Señor nos ha dado hasta este día es bueno. Simplemente que el hombre
en su naturaleza carnal y pecaminosa se ha corrompido a tal extremo que lo bello de Dios y lo hermoso de Dios se ha venido totalmente abajo por causa del pecado. Aquí dice claramente, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra que nosotros tenemos, la doctrina que queremos verdaderamente experimentar, vivir hasta la venida de Jesucristo, es una palabra que va a hacer que el mundo, por nosotros guardar la palabra, el querer vivir como Dios nos pide y el Señor nos demanda, que si queremos acercarnos a Él, nos pide que nos santifiquemos. Cuando yo leo el libro de Romanos, pero antes de ir al libro de Romanos, quiero sacar un versículo muy importante en San Juan, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 15, versículo 22. Es muy impactante este versículo, porque de manera que ni el famoso, ni el rico, ni el pobre, ni el sabio, ni el ignorante se puede justificar con nada para decir, yo no lo sé, yo no lo sabía, yo no lo entendí, nadie me lo explicó. Dice San Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, oiga lo que dice el Señor Jesucristo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ni les hubiera dicho nada, no tendrían pecado. Pero ahora ya no tienen excusa por su pecado, porque la palabra es la que confronta al hombre en su necesidad de Dios, en querer cambiar y ser un hombre diferente. No necesariamente ser un borracho, ser un drogadicto, no necesariamente ser un criminal, una persona que no haya hecho nada, que simplemente pertenece al engaño de una religión falsa, porque hay muchas religiones falsas que tienen a las personas hipnotizadas. Sabemos que Satanás es experto en engañar, en atraer, en seducir, como lo hizo con Eva en el principio, para que entrara el pecado al mundo. Satanás ha mantenido mucha gente bajo el engaño de la religión. Pero Jesús nos habla claramente aquí que Él vino y nos habló y nos enseñó y nos dejó la palabra. De modo que ya nadie tiene excusa por el pecado. Nadie tiene excusa. Nadie puede justificar. Entonces, para pasarle a Carlitos, dice aquí claramente que la palabra, ahí en San Juan capítulo 17, verso 17, ahí mismo, donde en el 14 nos habla que el mundo nos aborrece por estar guardando la palabra o querer vivir en la doctrina o el fundamento de los apóstoles, dice que el verso 17, que la palabra es lo que nos va a santificar. Dice 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué Satanás no quiere que la doctrina de Jesucristo, la palabra verdadera que se tiene que confrontar, con la que tenemos que predicar y decirle al adúltero, decirle al fornicario, decirle al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, a los pecadores que han caído en la desgracia de una vida de degradación y de confusión, decirles que hay algo que los puede libertar y es la palabra? San Juan 8:32 lo dice claramente: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué Satanás no quiere que se predique la verdad, la doctrina de la palabra? Y empieza a mandar doctrinas de demonios para que la gente caiga en las fábulas, en el engaño, en la mentira, y no quieran seguir verdaderamente el camino que los va a llevar a la vida eterna, y que no solamente les promete libertad en este mundo, porque la palabra, aparte de que nos va a llevar a la vida eterna el día que el Señor resucita a los muertos, y si nosotros estamos predicando aquí en la radio, la promesa del Señor es: y nosotros los que quedamos también, dice, seremos arrebatados juntamente con los que el Señor va a resucitar. Usted sabe lo que es estar ahorita en Voz de Restauración en Radio Costa Rica, y que venga el rapto de la iglesia, que venga Jesucristo y llame a los que son suyos de los cuatro extremos de la tierra, del este, oeste, del norte, del sur. Ese saco y esa vestimenta que usted anda queda en el suelo, porque el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado. Esa es la doctrina. Y luego dice que su espíritu y su alma volarán a la presencia del Señor. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que el diablo en los púlpitos ahora ya no se predica la palabra ni la verdad, se predican fábulas, se predican entretenimientos, se predican los títeres, se predican las marionetas, se predica todo lo que me quiera decir, porque el diablo ya tiene el dominio.
porque los pastores se han descuidado. Y la Biblia dice claramente que los pastores somos los que tenemos que predicar la palabra, y en base a lo que estemos predicando y el testimonio que estemos dando es donde la gente va a buscar de Dios. Acordaos de los pastores, miren cuál ha sido la fe de ellos e imiten la fe y el resultado de su conducta. Compórtense con el buen testimonio de su pastor, si es un buen pastor que está dando testimonio, porque hay pastores que suben al altar, predican una palabra, cuando bajan del altar se transforman completamente, sobre todo cuando llegan a sus hogares. Hay mucho testimonio de muchos hijos de pastores, hermano. Ya voy a darle pase a Carlitos, pero dice: la palabra es lo que nos va a santificar, la doctrina de Jesucristo es la que nos va a libertar, y luego esta palabra definitivamente, y voy a darle este último versículo que lo tengo por aquí, claramente dice en Efesios capítulo 2 versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. El apóstol Pablo nos enseña claramente que él, como apóstol, y a las cartas que le mandó a las iglesias, les manda guardar la doctrina, que guarden la palabra, que no se dejen mover fácilmente por ningún espíritu que se quiera mover ahí, sino que se mantengan firmes con lo que vieron, con lo que oyeron, con lo que se les enseñó. Esa es la doctrina. Dice el apóstol Pablo claramente aquí: a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo vivía para guardar la doctrina, para predicar la doctrina, y él decía: y si yo vivo, vivo para el Señor, y si yo muero, muero para el Señor. Que ese sea nuestro pensamiento siempre, querer agradarle a Dios, guardando la palabra, escudriñando la palabra, metiéndome en ella y aprendiendo de los que Dios ha hecho más sabios. Oiga eso, pastor, yo voy a seguir aquí en Tito, porque definitivamente lo que es el apóstol Pablo le da unas indicaciones a Tito increíbles, y es precisamente lo que usted está hablando y lo que usted estaba diciendo hace unos escasos minutos, donde él dice en el versículo 1, cuando él le da el saludo, la salutación en la carta a Tito, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántas iglesias de ganancias deshonestas, Pastor Luis, Pastor Ramón? Oiga, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Una vez más el apóstol Pablo le dice: sana enseñanza, sana doctrina, sana palabra. Oiga, y convencer a los que contradicen. Porque aquí viene lo que estaba diciendo usted, pastor, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice: ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Muchas iglesias, he conocido muchas iglesias en este caminar de mi vida,
26 años y he conocido muchas iglesias, pastor, que han profesado conocer a Dios. Pero oiga lo que dice aquí, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en el principio, cuando empezamos el programa, debemos de ser aprobados, dice la palabra. Y aquí Tito el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, oiga, es que hay muchas iglesias que con los hechos me niegan y son reprobados delante de mí. ¿Cuántas personas hoy que nos están escuchando son reprobadas, pastor? ¿Cuántas personas están siendo reprobadas que si hoy viniera el Señor, como usted lo decía, si hoy fuera el rapto de la iglesia, porque eso va a suceder? La palabra dice, por si alguno tiene por tardanza ese hecho, pues oiga, esté atento porque verdaderamente ese hecho va a suceder. ¿Y cuántas personas están siendo reprobadas hoy día delante del Señor? ¿Cuántas personas? Yo me imagino que demasiadas, hermano Luis, demasiadas personas están siendo reprobadas. Los que están predicando la buena doctrina están allá predicándole a su pueblo, predicando la palabra. No importa lo que le digan, no importa lo que venga, ellos están predicando y hablando y hablando y hablando. Tal vez aquel incrédulo que tiene la mente corrompida entienda. Y hoy está el Radio Costa Rica transmitiendo Voz de Restauración por medio de Facebook Live para que tal vez alguno entienda de que está siendo reprobado y que el Señor nos manda, como a Timoteo, como Pablo se lo dijo a Timoteo, seamos de buenas obras, seamos aprobados por el Señor, seamos aprobados completamente con la sangre de Jesucristo. Y lo más increíble de eso, pastor, es que en Gálatas 1, cuando él está dando la salutación también a esa iglesia de Gálatas, y él les dice en esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga esto es importante hoy, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, anatema sea. Oiga, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? Sea maldición, sea maldito. A eso se refiere cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: sea anatema todo aquel que venga a decirle a usted que tiene que ir en pijamas a una vigilia. Sea anatema todo aquel que le predique otro evangelio. Sea anatema todo aquel que le diga de que usted tiene que dar primero plata y después escuchar el evangelio. Sea anatema todo aquel de que corrompa la palabra del Señor. Y oiga, pues busco ahora, él pregunta a los Gálatas, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, le pregunta el apóstol Pablo. Pregúntese hoy esto: ¿busca usted el favor de los hombres o el de Dios? ¿O busca usted agradar a los hombres? Y oiga lo que dice, y aquí viene la conexión automática: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y oiga, mas os hago saber, hermanos, de que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es porque yo soy Pablo y porque yo soy Carlos y porque el pastor es pastor y el hermano Luis es don Luis y lo sabemos todo. Porque aún nosotros tenemos nuestros errores. Pero ¿sabe algo? Hemos sido aprobados por el Señor. ¿Cómo? Siguiendo a Cristo. Llevando
nuestra cruz, siguiéndolo a Él, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y termino con esto para darle el pase a mi hermano Luis. Oiga lo que dice aquí. dice lo que... Ay, sí. Aquí dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Oiga, dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Oiga, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oiga, seamos inteligentes y veamos cómo podemos ser aprobados por Cristo Jesús. Veamos cómo podemos ser aprobados por el Señor. Yo lo vuelvo a repetir, es fácil ser aprobado por el diablo. Es muy fácil. Si por el diablo fuera, pastor, se llevaría toda esta humanidad al infierno. Pero hay alguien que dio la vida por ti y Él quiere aprobarte. Dime tú si quieres ser aprobado por ese hombre que se llama Jesús. Yo sí quiero ser aprobado por Él. No solo hoy, todos los días de mi vida, porque esto es una relación. Todos los días de nuestra vida debemos de procurar ser aprobados por el Señor, para que el día de mañana, cuando venga el rapto de la iglesia y estemos frente al Señor, Él nos diga: pasa a la cena, a las cenas del Cordero, eres bienvenido, tú eres aprobado, bienvenido seas al reino de los cielos, hermano Luis. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Y cuál es el fundamento? Veamos lo que nos habla 1 Corintios en el capítulo 3, verso 8. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo, dice Pablo. Pero oiga esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, siga usted, querido amigo, siendo un homosexual, siga usted queriendo ser un borracho, siga usted, mujer, siguiendo ser una prostituta, porque aquí dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es el edificio. Es un edificio espiritual por haber creído en el autor y consumador de la fe, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero para todas aquellas personas que no quieren creer en Dios, oigan lo que nos habla Pedro, segunda carta de Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemados. Y oiga, aquellas personas, aquellos pastores que no quieren hablar la palabra de Dios, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos del diablo, son hijos de maldición, pastor. Esa es la palabra. Haga de una vez la oración. Esa es la palabra. Bien, nada más quiero mencionar un versículo que tengo por aquí, pero antes tengo que es la aprobación, que habla ahí donde se inició el programa, el ser aprobados. Bueno, yo tengo aquí algo que he escrito en este momento. Dice que la aprobación es la recompensa del mucho esfuerzo, del mucho trabajo, es la dedicación y la perseverancia a todo aquello por lo que yo me estoy entregando. Amén. Eso es la aprobación. El ser aprobado requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación a lo que yo me estoy entregando. Aquí nos habla Pablo y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga, amén. pastor, Los que amamos aquí en 2 Corintios también, a mí se me olvidó decirlo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén, amén. Bueno, realmente este programa, hermano, fue apenas así como no se llegó a lo que se quería llegar, pero para la próxima vez este tema es tan importante y es tan bueno sobre lo que es la doctrina, sobre lo que es guardar la palabra del Señor y lo que estamos confrontando en este tiempo, el libertinaje y el tipo de predicación y enseñanza que se está dando en algunas iglesias, porque no podemos generalizar. Hay gente que guarda la santidad, guarda el testimonio y verdaderamente aman la venida del Señor. Amén. Eso amén. es muy importante. Amén. Dice aquí que había una gente que escudriñaba cada día las escrituras para ver si lo que les habían predicado estaba conforme al orden de lo profético. Eso está allá en Hechos 17, versículo 11. Dice que esta gente al escuchar las predicaciones se iban a escudriñar para ver si todo lo que les estaban predicando estaba verdaderamente en el orden de las profecías y de la doctrina que estaban enseñando los apóstoles. Y eso es lo que queremos hacer en Radio Costa Rica, en este programa tan hermoso, Voz de Restauración. Vamos a orar, hermano. Amén, amén. Amantísimo Dios y Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que cada uno de los oyentes al otro lado de estos micrófonos, Señor, en cualquier parte donde se encuentren, cual sean sus necesidades y la vida que estén llevando, te pedimos, Señor, desde este lugar, desde esta cabina, que tú bendigas a esas personas, Señor, que tú los ayudes a salir de la vida de esclavitud, del pecado en que se encuentran a la voluntad de Satanás, Señor. Tu palabra me dice que tú viniste para deshacer todas las obras del diablo y estamos creyendo esta palabra, Señor. Mandamos bendición a las personas que están al otro lado de estos micrófonos, Señor. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, que tienen alguna necesidad de salud. Padre, les enviamos la palabra que dice allá en Isaías 53:5, que por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados y el castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo. Jesucristo es nuestro libertador, Jesucristo es nuestro sanador y esperamos su venida. Ahí donde tú te encuentras, dile al Señor Jesucristo: perdona mis pecados, lávame de todas mis maldades y, Señor, me arrepiento de la vida que he tenido delante de ti.
Ahora te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Haz de mí una nueva criatura. Señor, gracias. Amén y amén. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes, queridos hermanos, la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente, si Jesucristo no ha venido por su iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús a todos ustedes. Bendiciones a todos.